A ver, imagínense esto. Una sola conversación que lleva dándose sin parar por más de 2500 años. No es un debate académico encerrado en bibliotecas. Es un diálogo vivo que ha visto caer imperios y nacer revoluciones. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una única y fundamental pregunta. Y ahí está. Esa es la pregunta. Parece sencilla, ¿verdad? Pero en el fondo es el reto más grande que hemos enfrentado como especie. Todos los grandes pensadores que vamos a recorrer se atrevieron a buscar una respuesta, y sus ideas, nos guste o no, son los cimientos del mundo en que vivimos hoy. ¿Listos para este viaje? ¡Vamos a darle! Ok, este es nuestro mapa. Vamos a empezar donde todo arrancó, en la antigua Grecia, con esa primera chispa de la razón. De ahí saltaremos a Roma para ver cómo esas ideas se convirtieron en leyes de hierro y luego cómo la Edad Media las apuntó hacia el cielo. Después, el Renacimiento nos dará una buena dosis de realidad sobre el poder. La Ilustración intentará rearmar el rompecabezas con algo llamado contrato social. Y finalmente, seguiremos el rastro de esas ideas hasta las barricadas de las grandes revoluciones para aterrizar de lleno en nuestro tiempo y sus dilemas. Para no perdernos, dividimos la historia en 6 grandes capítulos. Veremos cómo el testigo de esta gran conversación fue pasando de mano en mano, de una época a otra, a veces con cuidado, y otras, rompiendo con todo lo anterior. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia, y aquí pasa algo que lo cambia todo. Por primera vez, un grupo de pensadores hace algo radical, revolucionario. Dejan de buscar respuestas en los mitos, en los dioses, y empiezan a usar la razón como si fuera un bisturí para analizar la sociedad y hacerse la gran pregunta: ¿qué hace que un Estado sea justo? Y el primero que toma la palabra en esta conversación es Platón. Para él, el mundo que vemos es como una sombra, un reflejo medio borroso de un mundo perfecto de ideas. Y claro, la justicia no podía ser la excepción. Por eso, su propuesta fue radical. El Estado ideal debe ser gobernado por los más sabios. No por los más ricos ni los más fuertes, sino por los reyes filósofos. Un gobierno de la sabiduría, al que llamó sofocracia. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. El propio alumno de Platón, Aristóteles, le dice: «Maestro, con todo respeto, bajemos de las nubes». En lugar de buscar un ideal perfecto, Aristóteles se puso a hacer trabajo de campo. Se convirtió en una especie de biólogo de la política. Observó, analizó y clasificó los gobiernos que de verdad existían. ¿Su conclusión? No hay una sola receta perfecta. El mejor gobierno depende de la situación. Y con esto nace la tensión que va a marcar toda la historia: idealismo contra realismo. La conversación ahora se muda, deja las plazas de Atenas y viaja a los foros de Roma. Y en Roma, la filosofía se arremanga y se pone a trabajar. Las ideas se graban en piedra, se convierten en ley. Pero poco después, una nueva fuerza, el cristianismo, va a cambiar por completo las reglas del juego. El centro de la justicia ya no será la razón humana, sino la voluntad de Dios. Personajes como Cicerón son clave en esta etapa. Piensen en él como un traductor, como un puente. Tomó las grandes ideas griegas y las convirtió en un sistema práctico de leyes para un imperio gigantesco. Para Cicerón, el Estado no era una utopía lejana, sino la res populis, o sea, literalmente, la cosa del pueblo, algo práctico que nos concierne a todos. Y con el Imperio Romano cayéndose a pedazos, la conversación da un giro de 180 grados hacia la teología. San Agustín nos presenta un mundo dividido, ya no entre monarquías o democracias, sino entre dos ciudades invisibles que pelean por nuestra alma: la ciudad de Dios, que es perfecta y eterna, y la ciudad terrenal, o sea, nuestro mundo, corrupto e imperfecto. A partir de este momento, y por siglos, la justicia deja de ser un tema cívico para volverse un asunto divino. Damos un salto enorme en el tiempo y caemos en el Renacimiento. Y aquí, mucho ojo, porque un hombre está a punto de tomar esta conversación de 2000 años sobre moral y justicia y tirarla por la ventana. Va a cambiar las reglas para siempre. Y ese hombre es Nicolás Maquiavelo. Como diplomático en la Italia de su tiempo, que era básicamente un nido de traiciones y alianzas rotas, él no tenía tiempo para teorías bonitas. Vio el poder en su estado más puro y brutal. Y se atrevió a escribir una guía, pero no sobre cómo un príncipe debería ser bueno, sino sobre lo que tenía que hacer para sobrevivir y ganar. Un manual de realismo político sin anestesia. Y todo su pensamiento se puede resumir en esa famosa frase que, aunque él nunca la escribió así, captura la idea a la perfección.
Para Maquiavelo, la política tiene sus propias reglas, completamente separadas de la moral. A un gobernante no hay que juzgarlo por si es bueno o malo, sino por si es eficaz. Si mentir o ser cruel sirve para mantener el Estado a salvo, entonces, políticamente, es lo correcto. El resultado es lo único que cuenta. Punto. Después de esa ducha de agua fría que fue Maquiavelo, llega la Ilustración y retoma el diálogo pero desde otro ángulo. La pregunta ya no es cómo mantener el poder, sino ¿de dónde sale el poder legítimo? Y la respuesta que dan va a ser temblar los cimientos de Europa. El poder no viene de Dios ni de la fuerza, viene de un acuerdo, de un contrato social. El primero en lanzar la idea es Thomas Hobbes, y su punto de partida es bastante oscuro. Él se imagina la vida sin gobierno, un estado de naturaleza, y lo describe como una guerra de todos contra todos. La vida ahí, según sus famosas palabras, es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Así que su conclusión es lógica. Para escapar de ese infierno, la gente le entrega toda su libertad a un poder absoluto. Es un trato, obediencia a cambio de seguridad. Pero claro, no todos compraron esa visión tan pesimista. John Locke dijo un momento. Para él, en ese estado de naturaleza ya tenemos derechos que nadie nos puede quitar. La vida, la libertad y la propiedad. Así que el gobierno no está para darnos derechos, sino para proteger los que ya tenemos. Es como un guardia de seguridad. Y luego llega Jean-Jacques Rousseau y le da la vuelta a todo. Dice que el ser humano es bueno por naturaleza, un buen salvaje, y que es la sociedad la que lo corrompe. Su contrato social busca crear una voluntad general para que la comunidad entera actúe como una sola persona, buscando el bien de todos. Y que a nadie se le ocurra pensar que esto era solo una charla de café entre filósofos. No, estas ideas sobre derechos y el poder del pueblo eran dinamita pura. Solo faltaba una chispa para que todo volara por los aires. Y esa chispa llegó a finales del siglo XVIII. Y el estallido más grande fue, sin duda, la Revolución Francesa. Aquí es donde vemos a la filosofía saltar de los libros a las calles. Libertad, igualdad y fraternidad dejaron de ser palabras bonitas para convertirse en un grito de guerra que tumbó una monarquía y cambió el mapa de Europa para siempre. Y aquí está la prueba. Las ideas se convirtieron en documentos que cambiaron el mundo. La Declaración de los Derechos del Hombre es filosofía hecha ley. Fíjense bien, cuando dice preservación de los derechos naturales, eso es Locke hablándonos. Y cuando leemos que la ley es la expresión de la voluntad general, ahí está Rousseau. La conversación abstracta ahora tenía el poder de la ley. Y así llegamos al siglo XX. Un siglo complicado, marcado por 2 guerras mundiales, el Holocausto y el horror de los totalitarismos. La conversación sobre la justicia tuvo que evolucionar para poder enfrentarse a monstruos que los filósofos de antes ni siquiera se hubieran podido imaginar. En medio de todo esto, el filósofo John Rawls se hace una pregunta: ¿cómo diseñamos una sociedad que sea de verdad justa? Y nos propone un juego mental genial, el velo de la ignorancia. Imaginen que están por nacer, pero no saben cómo van a ser. No saben si van a ser ricos, pobres, de qué raza, con qué talentos, nada. Desde esa posición, sin saber dónde van a caer, ¿qué reglas elegirían para la sociedad? Rawls dice que, por puro egoísmo, todos elegiríamos un sistema que proteja al máximo a los que están peor. Porque claro, podríamos ser uno de ellos. Pero el reto del siglo XX no era solo pensar en la justicia, sino también entender el mal, a una escala industrial. La filósofa Hannah Arendt fue a Jerusalén a cubrir el juicio de Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto. Ella esperaba encontrarse cara a cara con un monstruo, pero lo que vio la dejó helada y la llevó a una conclusión aterradora. Lo que Arendt vio en ese juicio no fue a un demonio, sino a un burócrata, un hombre gris, mediocre, que se defendía diciendo: yo solo cumplía órdenes. Y ahí fue cuando ella acuñó una frase que da escalofríos: la banalidad del mal. La idea de que los peores horrores no los cometen sádicos o fanáticos, sino gente ordinaria que simplemente deja de pensar. Gente que obedece y se convierte en una pieza más de una maquinaria terrible. Lo que nos trae de golpe hasta hoy. Porque la gran conversación no ha terminado. Si Arendt descubrió que el mayor mal lo pueden cometer personas que se niegan a pensar, ¿qué forma toma esa banalidad del mal en nuestra era de redes sociales, noticias falsas y algoritmos que deciden por nosotros? La pregunta de Platón, ¿cómo debemos vivir juntos?, sigue más viva que nunca. La única diferencia es que ahora, el testigo de la conversación lo tenemos en nuestras manos.